Qué gusto saludarles, querida iglesia, en esta mañana. Dios les bendiga. Por lo que vemos, creo que está llegando a su fin este proceso de aislamiento y si Dios quiere, dentro de poco nos vamos a volver a ver las caras, nos vamos a poder volver a juntar. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Esta mañana me toca a mí compartir la palabra con ustedes y quisiera que me acompañen en la reflexión que voy a compartir con ustedes a través de la pantalla de mi computadora. 4 regalos que nos ha dejado la pandemia es lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Te pedimos que tu palabra nos ayude a alinear nuestras vidas con tus propósitos para vivir de manera agradable delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El primer principio que quisiera compartir con ustedes está tomado de la carta de Santiago. Santiago nos dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esta analogía del espejo es una analogía muy útil porque el espejo, si pensamos un segundo en por qué usamos el espejo nos ayuda a ver aspectos de nuestra persona que no podemos ver con nuestros ojos. Yo no necesito un espejo para verme las manos o para verme las piernas, pero sí necesito un espejo para ver mi rostro porque mis ojos no tienen la capacidad de mirar mi rostro. Y Santiago usa esta analogía para ayudarnos a entender que hay cosas que la palabra nos revela acerca de nosotros mismos que solo lo podemos ver a través de la palabra. Y lo que le llama la atención a Santiago es esta persona que se mira en el espejo y inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Quiero sugerirte que además de la palabra, las crisis también sirven para mostrarnos quiénes somos. Y sin duda, esta cuarentena, este tiempo tan raro que nos ha tocado vivir, nos ha mostrado quiénes somos nosotros. Y quizás lo que hemos visto nos ha desanimado. No éramos tan comprometidos con el Señor como pensábamos. Descubrimos que no éramos tan pacientes como creíamos. Para nuestra sorpresa, muchos de nosotros hemos descubierto que no amábamos tanto a nuestra familia como pensábamos. Y estos descubrimientos seguramente nos han desanimado. Yo quiero sugerirte que la posibilidad de vernos tal cual somos es muy bueno. Si pudiéramos hacer una recapacitación del camino que hemos recorrido en la vida espiritual, podríamos identificar que todas las veces en la vida que hicimos un giro, lo hicimos precisamente porque descubrimos algo de nosotros mismos que nos dio a entender que el camino por el cual estábamos transitando era el incorrecto. De hecho, el momento que nos convertimos ocurrió exactamente eso. Nos convertimos porque nos vimos tal cual éramos y lo que vimos nos asustó y eso nos impulsó a buscar al Señor. Quiero sugerirte que el Pedro que
emerge después de la experiencia de negar a Jesús es un Pedro mejor capacitado para la vida que el Pedro antes de que negara a Jesús. El Pedro que se miraba a sí mismo confiado antes de negar a Jesús es un Pedro que está engañado porque no conoce sus propias limitaciones. La negación le permitió tener una perspectiva más clara de sí mismo, y eso siempre es un buen paso en la vida espiritual. Cuando nos vemos con todas nuestras limitaciones, podemos unirnos al salmista y presentarnos delante de Dios para decirle: Señor, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Y quizás algunos de nosotros incluso nos atrevamos a decir junto al salmista en el Salmo 119, Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. No me gustó pasar por esta cuarentena, pero me hizo bien. Así que el primer regalo que nos deja esta cuarentena es la posibilidad de vernos tal cual somos. Y ese es un regalo maravilloso porque nos impulsa a agarrarnos más fuerte de la gracia y de la misericordia del Señor. Un segundo texto que quisiera usar es el texto que nos habla de Marta, esa escena que conocemos también. Marta, dice Lucas 10:40, estaba preocupada con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió a Marta, 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 estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Me gusta una traducción de este versículo que elige, en vez de usar la palabra aturdida, usar la palabra distraída. Marta, estás preocupada y distraída con muchas personas. Esa palabra distraída es una palabra interesante. Esta es una chica que está distraída. Está caminando, cruzando la calle con el cuerpo, pero la mente la tiene en otro lugar. Eso es estar distraído, es tener la mente en un lugar diferente al lugar que está nuestro cuerpo. Por mucho tiempo en la iglesia hemos limitado nuestra vida espiritual a lugares y horarios específicos, lugares y horarios que tenemos designados para conectarnos con Dios. Típicamente en nuestra vida tenemos ese rato a la mañana que llamamos devocional y tenemos esos momentos que nos reunimos con el pueblo de Dios, que son los momentos espirituales que nosotros consideramos momentos de conexión con Dios durante la semana. El resultado de esa perspectiva es que hemos andado por la vida distraídos, igual que Marta. Necesitamos volver a recuperar la perspectiva del autor de Proverbios, que dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Si se fijan en esos lugares, las calles, la plaza pública, la entrada de la ciudad, la calle principal, tienen algo en común. Son los lugares en el que se desarrolla la vida cotidiana. Y lo que nos está diciendo el autor de Proverbios es que la sabiduría se encuentra en esos espacios donde vivimos nuestra vida cotidiana. Es bueno
recordar que en la vida espiritual la vida transcurre en el llano, no en el monte. No son los momentos especiales los que cambian y marcan nuestra vida, sino los momentos vividos intensamente en el transcurso de nuestra vida cotidiana. Podemos descubrir a Dios en los espacios desordenados de nuestra vida cotidiana. Podemos, en medio de una conversación, en medio de la familia, decirle al Señor, revélate en nuestras conversaciones. Podemos, en medio del bullicio y las corridas de preparar la comida, decirle al Señor, Señor, sorpréndeme, porque Dios está presente en estos espacios que nosotros tradicionalmente no los hemos considerado como espirituales. Dios está presente y Dios está ansioso, interesado en conectarnos con nosotros allí donde estamos desarrollando nuestra vida. Un segundo regalo entonces que nos deja esta pandemia es que nos revela el potencial de lo cotidiano, nos revela el potencial que tiene lo ordinario y lo podemos aprovechar muy bien para conectarnos con el Señor. Un tercer pasaje que quisiera usar es este de Hebreos capítulo 12, versículo 3. Nos anima el autor que consideremos pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, hablando de Jesús, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y esa frase es una frase que nos da una pista muy clara acerca del verdadero desafío que nos enfrenta a nosotros en medio de esta pandemia. Las batallas más importantes de la vida se pelean en el ámbito de la mente. Si no logramos tomar cautivos nuestros pensamientos nos toman cautivos a nosotros. Por eso continúa diciendo el autor de Hebreos, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Nos anima a nosotros a que nos fortalezcamos para no flaquear en medio de las tormentas y las dificultades y las adversidades que nos presenta la vida. Quisiera sugerirte un camino por el cual podemos hacer esto. Hay un texto muy conocido en Romanos: la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y este es un versículo que todas las veces que lo leemos pensamos generalmente en la fe que yo puedo despertar en otro cuando yo le hablo la palabra de Cristo. Y sin duda, este es uno de los sentidos que tiene este texto tan conocido de Pablo. Pero también tiene otro aspecto escondido que a veces no consideramos. La fe que se despierta en mi propio corazón cuando yo me hablo a mí mismo la palabra de Cristo, cuando yo proclamo sobre mi propia vida la palabra de Cristo. Y esto, que parece un concepto un poquito alocado, es precisamente lo que encontramos en uno de los salmos. Salmo 42, fíjense, el salmista habla con su propia alma y le pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y fíjense después que él se proclama a sí mismo las verdades de Dios. Espera a Dios, le dice él a su propia alma, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y yo he descubierto que este es un ejercicio muy provechoso. Hay días que me levanto desanimado por los desafíos y por las tareas que tengo por delante y encuentro que es provechoso
el arrancar el día proclamando en voz audible, porque tiene que ser este ejercicio hecho de tal manera que mi oído escucha la palabra y mi corazón se siente animado a recuperar la fe. Y arranco el día proclamando las verdades de Dios sobre mi vida de tal manera que cuando salga a enfrentarme a lo que el día me depara, lo hago con una actitud de fe. Un tercer regalo entonces que nos deja esta pandemia es poder recuperar la iniciativa. Entender que lo que más urge en nuestra vida no es que se termine esta cuarentena, ni que se pase la pandemia, ni encuentren una vacuna para el virus. Lo que más urge en nuestra vida es que nosotros aprendamos a pelear esas batallas en el interior de nuestra mente para que no termine alojándose en nuestro corazón la ansiedad, el miedo, el temor, la incredulidad, esas cosas que son las que finalmente terminan venciéndonos. Un cuarto texto que quisiera usar es esta maravillosa imagen del Evangelio de Marcos. Llegó hasta Jesús un leproso y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Quizás como nunca antes en la vida, en este tiempo que hemos quedado aislados los unos de los otros, en el que no hemos podido tener contacto físico los unos con los otros, entendemos el calvario que sufría el leproso. Una persona que estaba condenada a pasar por la vida sin tener la oportunidad jamás de que alguien lo tocara, de que alguien lo abrazara. Y qué extraordinaria imagen esta que nos da Marcos, que Jesús rompe con ese protocolo y toca a esta persona que nunca antes había sentido el calor del contacto físico con otro ser humano. Por un tiempo caímos en la trampa de creer que lo virtual podía reemplazar lo real. Damos gracias a Dios por todos los avances tecnológicos que hemos vivido en este tiempo, pero toda la innovación en lo tecnológico nos había llevado a creer que quizás una relación con un aparato era lo mismo que una relación con una persona. Esta cuarentena nos ha ayudado a entender los límites que tiene la tecnología. Toda la tecnología del mundo no puede brindarnos el calor de una sonrisa, ni la ternura de una caricia, ni la maravilla del misterio de un abrazo, esos abrazos que nos hacen tanto bien al corazón. Dice el autor de Eclesiastés: más valen dos que uno solo, pues tiene mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra él, el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hijos, de 3 hilos, no se rompe fácilmente. Esta cuarentena nos ha vuelto a ayudar a entender que el reino de los cielos tiene que ver con las relaciones y nos anima a que cuidemos las relaciones con los que están cerca, que tomemos la iniciativa
de acercarnos a ellos, que nos interesemos por conocer sus problemas, que les preguntemos de qué manera podemos estar orando por ellos, que los dispongamos nuestros oídos a escucharlos en los momentos difíciles que están viviendo, que valoremos su lugar en nuestras vidas. Y para poder cumplir con todo eso, necesitamos que el Señor nos enseñe a amar como Él ama. Nuestro egoísmo, nuestra obsesión con nuestros propios problemas, nuestro individualismo muchas veces nos juega malas pasadas a la hora de querer relacionarnos con los demás. Pero las relaciones son el pan de cada día en el reino de los cielos. Las relaciones son las cosas que permanecen en el tiempo. Y Dios nos llama a que le demos prioridad a nuestras relaciones y que aprendamos a amar como Él ama. Así que un cuarto regalo que nos deja esta cuarentena es volver a valorar las relaciones, volver a descubrir que las relaciones son todo, que las relaciones son lo más precioso que Dios nos da. Qué bueno que es descubrir que aún las peores crisis son situaciones de las cuales Dios puede sacar provecho. Qué bueno descubrir que esos momentos difíciles de la vida que a veces consideramos como momentos perdidos, son momentos en el cual Dios puede convertir eso que nos está tocando vivir en un bien que nos permite seguir creciendo y avanzando hacia ser parecidos cada vez más a su Hijo Jesús. Qué bueno que Dios no desaprovecha ninguna de las circunstancias que nos tocan vivir. Acompáñame en darle gracias a Dios por estos 4 regalos que el Señor nos ha hecho en la cuarentena, y quizás a vos también se te ocurran algunos regalos más que podrías enumerar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios. En ningún momento, Señor, has entrado en desesperación, en ningún momento la ansiedad se ha apoderado de ti, en ningún momento has quedado desconcertado por estas circunstancias. Señor, con mano firme, tú sigues trabajando en nuestras vidas, tú sigues trabajando en la iglesia para cumplir en nosotros tus propósitos eternos. Gracias, Señor, por estos regalos que nos has traído a nuestra vida. Nos gustaría, Señor, algún día poder mirar para atrás a esta experiencia de cuarentena, de pandemia, y poder decir, bendito sea tu nombre, Señor, porque gracias a esa experiencia pude crecer, pude conocerte mejor, pude aprender también a amar mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, sigue trabajando en nosotros. Bendice tus propósitos en nosotros. Bendice a tu pueblo. Cúbrenos con tu gracia y danos, Señor, en este tiempo de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos ayude a vivir agarrados de su mano en esta semana que comienza. El Señor nos sorprenda con su mover a nuestro alrededor y nos alegre el corazón mientras caminamos con Él y disfrutamos de su mano bondadosa sobre nosotros. Dios te bendiga.